Bien, chicos, buen día con todos. Te saluda el profesor Álvaro. Ya, te saluda el profesor Álvaro. Empezamos con la clase de física del día de hoy. Bien, chicos, buen día con todos. Les saluda el profesor Álvaro. Empezamos con la clase del curso, obviamente, de física, ¿no? De física del día de hoy. Física, nuestro tema, análisis dimensional. Bueno, a ver qué vamos a aprender aquí. Magnitud es todo aquello posible o susceptible a ser medido, ¿no? Aquello que sea susceptible o posible de medirse, no lo vamos a llamar una magnitud. Las magnitudes pueden ser directamente apreciables por nuestros sentidos, como los tamaños y los pesos de las cosas, o indirectas, ¿no? Como la aceleración y la energía. ¿Qué se entiende por medir? Bueno, hay una pregunta, ¿no? ¿Qué es medir? Bueno, medir es comparar. ¿Comparar qué cosa? Una magnitud cualquiera con otra tomada como referencia. Por ejemplo, cuando nosotros queremos medir distancias, nuestra referencia para nosotros para medir distancias, no, es el metro. El metro. Existe un sistema conocido como sistema métrico decimal, ¿no? O simplemente conocido como sistema métrico, ¿no? Bueno, y hay toda una historia, ¿no? Vamos a hablar acerca de la clasificación de las magnitudes. Tenemos que por su origen se clasifican en fundamentales y en derivadas. Hay dos tipos de magnitudes principales, como fundamentales y derivadas, aunque hay algunas conocidas como las auxiliares, pero también por su naturaleza sabemos que pueden ser magnitudes escalares o vectoriales, ¿no? Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, las magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son o cuántas son las magnitudes fundamentales? Pues son 7. 7 magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son? Aquí las tenemos, ¿no? La longitud, masa, tiempo, temperatura, termodinámica, intensidad de corriente, intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Dimensión de la longitud. L de la masa, M del tiempo T, temperatura T, intensidad de corriente I, intensidad luminosa J y cantidad de sustancia N. Eso, chicos, uno tiene que memorizar. Tienes que aprender, ¿ya? Ahora, cada magnitud fundamental tiene su respectiva unidad, ¿no? Con su nombre y su símbolo. Por ejemplo, de la longitud en el sistema internacional se mide en metros. La masa se mide en kilogramos. El tiempo se mide en segundos. La temperatura en Kelvin, y ahí está, de cada uno de ellos su respectiva unidad, ¿no? La intensidad de corriente en amperes, ¿no? La intensidad luminosa en candelas, la cantidad de sustancia en moles. Muy bien. También hay magnitudes que se conocen como magnitudes auxiliares, ¿no? Magnitudes auxiliares, ejemplo, el ángulo plano y el ángulo sólido. El ángulo plano, la unidad es el radián, y del ángulo sólido es el estéreo radial. Bien. Entonces, para poder resolver estas preguntas, alumnos, ustedes tienen que manejar una tablita de magnitudes derivadas, ¿ya? Un momentito, por favor. Un momentito, vamos a compartirlo, ¿ya? Bien, chicos. Vamos entonces a la parte práctica aquí. Vamos a la parte práctica de la clase de hoy, chicos. Y miren esa preguntita, ¿no? Que dice, indica, en la pregunta número 1, indica las dimensiones de Q en la siguiente expresión. Indica las dimensiones de Q en la siguiente expresión. Entonces, hay algunas cosas, alumno, que tú tienes que memorizar. Por ejemplo, cuando dice las dimensiones de Q, o sea, recuerda que hace un momentito nosotros hemos hablado, por ejemplo, ¿no? De esto, mira, observa, ¿no? Dimensiones de la longitud de la masa, del tiempo, de la temperatura, termodinámica, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancias. Cada una de esas es su dimensión. Pero las magnitudes derivadas tienen otras dimensiones, que es una mezcla de justamente de las fundamentales. ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a saber cuáles son sus magnitudes? Ya, miren, no se preocupen que ahorita mismo lo vamos a explicar eso. Ya, ahorita empezamos, chicos. Muy bien, entonces aquí está la pregunta número 1 y vamos a empezar, ¿ya? ¿Qué dice la pregunta 1? Una vez más, indica las dimensiones de Q, ¿no? Indica las dimensiones de Q. ¿Cuáles son las dimensiones de Q? Recuerda que Q es volumen
Bueno, volumen acá debe ser por presión, ¿no? Aquí debe haber un error, no debe ser menos. Volumen por presión entre área por densidad. Profesor, Ya, por si acaso. ¿No? profesor, Entonces, lo que tú tienes que aprender, ¿no? Es, y por favor van a tomar nota, volumen. Tenemos acá volumen. ¿Qué más tenemos? Tenemos área. Cuando yo coloco algo entre corchetes, estoy indicando fórmula dimensional, ¿ya? También tenemos a la densidad, ¿sí o no? Tenemos a la densidad. ¿Qué más tenemos? Y tenemos finalmente a la presión. A la presión. Excelente. A ver, volumen. El volumen, alumno, es L al cubo. Longitud al cubo. Área, L al cuadrado. Densidad, ML a la menos 3. claro, masa sobre volumen o ml menos 3. Y la presión es m, L menos 1, T menos 2. Eso, alumno, tú tienes que ir memorizando, ¿no? Tienes que ir aprendiendo todo esto que está acá, ¿ya? Todo eso. Todo eso tienes que aprenderlo, por favor. ¿Ya? ¿Por qué, profesor, tengo que aprender eso? Porque para que tú puedas encontrar, como bien dice en el problema, las dimensiones de Q, para que tú puedas encontrar esas dimensiones de Q, tú tienes que resolver esto. ¿Ya? Voy a aquí ampliarlo un poquito. Recuerda, lo que yo quiero son las dimensiones de Q, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual Q? ¿A qué es igual Q? Dice volumen. ¿A qué es por? Te dije, ¿no? Volumen. ¿Cuánto vale el volumen? L al cubo. L al cubo. Por presión. ¿Cuánto vale presión? Ahí está, reemplázalo. ML menos 1, T menos 2. Todo esto dividido entre área, L cuadrado, y por densidad, densidad M, L menos 3. Y ahora me faltaría operar esto. Recuerdo un poquito de ley. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora acá divido L cubo entre L cuadrado. Quedaría L simplemente. M con M se va, ¿no? L menos 1 entre L menos 3, esto sale L al cuadrado, ¿no? Porque este exponente menos 3 sube y cambia de signo. Se vuelve más 3. Menos 1 más 3, 2. Y quedaría T menos 2. Así, de esta manera, ¿no? A ver, acá quedó... Uy. Acá quedó L nada más, ¿no? A ver un ratito, por favor. Aquí me parece que me he equivocado. He colocado algo que no es. L cubo entre L cuadrado es simplemente L. M con M se va. Este L menos 3 sube como L cuadrado, ¿no? Sube como L cuadrado. Y el T menos 2 no tiene con quién operar, queda. Entonces esto de aquí finalmente sale L por L, L cubo. L cubo, T menos 2. Y esta es la respuesta, ¿no? A la pregunta número 1, chicos. No sé si me dejo entender. No sé, chicos, si está claro. ¿Tienen alguna pregunta? Listo, chicos. A ver. Continuamos entonces. Continuamos. Un momentito, por favor. Explico de qué se trata esto. Tú te has dado cuenta que hace un momento acabo de anotar acá, ¿no? Bueno, aquí en esta parte, los equivalentes, ¿no? A volumen, presión, área y densidad. Eso te vas a volver a encontrar. Por ahí te van a volver a preguntar por volumen o por área o por presión. Y tú tienes que saber a qué es igual cada uno de ellos. Conforme vamos avanzando, tú tienes que ir anotando eso, ¿ah? Por si acaso. Más bien, como he salido acá de esta pantalla compartida, chicos, recuerden que todo está en la grabación, por favor, ¿ya? De repente alguien quisiera tomar nota de lo anterior, pero no voy a poder volver
a la pantalla anterior, ¿no? Debido a que he dejado de compartir. Por eso, por favor, colaboren todos. Siempre cuando ingresen, coloquen sus nombres y apellidos, por favor. No, si yo veo, detecto a alguien que figura ahí con un nombre que no es de la institución o un alumno matriculado del aula, yo voy a tener que, bueno, pedirle que inmediatamente se identifique o retirarlo, ¿no? Y si lo retiro, el problema es que ya no va a poder ingresar más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente pregunta, chicos. Recuerden que la anterior está grabada. Dime, Mari. Ah, ya. Listo, listo. Ahora sí, chicos. Disculpen. Aceleración lineal LT-2, aceleración angular T-2. Ya no se olviden. Entonces, como me dicen, indique las dimensiones de P, entonces simplemente procedo a reemplazar. Bueno, P sería igual, aceleración lineal. Bueno, tengo que poner a P así, ¿ya? Entre corchetes. Si pongo a P entre corchetes, estoy indicando la fórmula dimensional de P. LT-2 dividido entre aceleración angular T-2. Y te das cuenta que T-2 con T-2 se va y quedaría simplemente L. Y esa es la respuesta, ¿no? En la pregunta número 2, chicos, ¿ya? Nada más. No sé si tienen alguna preguntita, chicos. ¿Alguna preguntita ahí? ¿Seguros? Bien, chicos. Vamos a la pregunta 3 entonces, chicos. Pregunta 3. Un ratito. Dice, determine las dimensiones de G. Determine las dimensiones de G. Ahorita vamos, chicos. Rapidito nomás. Dimensiones de G. ¿Qué cosa es G? Fuerza. Entonces, por favor, anota cuál es la fórmula dimensional de la fuerza. ¿Ya? ¿Cuál es? L. No, perdón. Me faltó acá algo. M, L, T-2. Ese es de la fuerza. ¿Y qué más tenemos acá? Distancia. Distancia. Fórmula dimensional de la distancia es L, simplemente la distancia es L. Y de la masa es simplemente M. M mayúscula, perdón. Entonces, como me piden a mí que reemplace, ¿no? La fórmula dimensional de G sería simplemente fuerza. M, L, T-2 por distancia, L, dividido entre la masa. Pero la masa al cuadrado y distancia al cuadrado, ¿no? Distancia al cuadrado es L cuadrado, masa al cuadrado es M cuadrado. ¿Cuánto sale esto? M con M se va a quedar un M en el denominador. L por L, L al cubo. T-2. Y esta M, ¿no? Y esta M se va al numerador. Acá tenía exponente 1. Cuando sube, cambia de exponente. M menos 1. L cubo T-2 alternativa D, ¿no? Como pueden observar ahí, chicos. Alternativa D. Muy bien, entonces ahí tenemos también la pregunta número 3. Bueno, vamos a acomodarlo por aquí. Wow. Un momentito, chicos. Un momentito. Un momentito, por favor. Ya lo retomamos el toque. Listo. Que está que se resiste acá este problemita, ¿ya? Ya está, ahora sí. Listo, ya está. Vamos a la siguiente. Pregunta número 4. Un momentito por acá que me escriben. Ah, ya. Ok. Gracias, gracias por avisarme, chicos. Gracias por avisarme. Listo. Gracias por avisarme. Gracias.
Ya, listo. Seguimos a la 4, chicos. Pregunta número 4. Pregunta número 4. Dice lo siguiente. ¿Ya? La pregunta número 4 dice, en la siguiente fórmula física, PK igual a mgh, donde P es potencia, m masa, g aceleración, bueno, aceleración de la gravedad, hacia altura, ¿qué magnitud presenta acá? Ojo, por favor, primera observación, esta es la fórmula. PK es igual a mgh, dice. Y me piden a mí que determine qué magnitud presenta acá. ¿Qué magnitud? O sea, ¿a qué es igual K? O sea, yo necesito saber qué cosa es K, ¿no? Entonces me quedaría así. Temperatura termodinámica. H, todo esto dividido entre P, ¿ya? Todo esto dividido entre P. ¿Y ahora qué hago? Bueno, fórmula dimensional de cada uno, bueno. Fórmula dimensional de K, fórmula dimensional de la masa, de la aceleración de la gravedad, de la altura y de P, ¿no? Así. Entonces reemplazamos, ¿no? Pues chicos, reemplazamos. Fórmula dimensional de M, ¿qué es M masa? M mayúscula. G, fórmula dimensional de la aceleración de la gravedad. Chicos, por favor, aceleración o aceleración de la gravedad tiene la misma fórmula dimensional. LT menos 2 por fórmula dimensional de H. H es altura. Una altura es una longitud. Su fórmula dimensional es L. P, profe, fórmula dimensional de la potencia. Acá lo escribo, ¿ya? Mire. La fórmula dimensional de la potencia, ¿ya? Tiene esta formulita, miren. Un ratito. Es ml cuadrado t menos 3. Ahí está, lo escribo. ml cuadrado t menos 3. Ya está. M con M se va. L por L, L cuadrado. Entre L cuadrado también se va. ¿Qué quedaría? T menos 2 sobre T menos 3. División de potencias de bases iguales, exponentes se restan, ¿no? Este menos 3 pasa como más 3, menos 2, 1. T a la 1. O simplemente T. Esta es la respuesta. Esta es la fórmula dimensional de K. Si K es T, ¿qué alternativa sería la correcta? La D. Claro, tiempo, ¿no? T tiene que ser tiempo. Ya está, chicos. Ahí está entonces la pregunta 2, 3, 4. 2, 3 y 4. Ya, ahí está. Listo, chicos. Muy bien. Chicos, por favor, tomando nota. Listo, chicos. Dice lo siguiente. En un resorte ideal se verifica esto, que F es igual a K por X, donde F es igual a fuerza y X deformación o una distancia. O sea, mira lo que sabemos, ¿ah? Lo que sabemos es que F es igual a K por X, ¿sí o no? Pero K, mira, ve, aquí está K, el X pasas a dividir. Entonces, K quedaría igual a F entre X. Pero como nosotros queremos encontrar la fórmula dimensional de K, entonces simplemente pues colocamos los corchetes, ¿no? Corchetes. Por aquí. Así, mira. Fórmula dimensional de F. M, L, T a la menos 2. Ya se los indiqué. Fuerza. Si no lo tienes anotado, anótalo, por favor. Fórmula dimensional de la fuerza es MLT menos 2. X distancia, L, pues. Y esto con esto se va, pues, ¿no? ¿Y qué quedaría? M, T menos 2. Y esta es la fórmula dimensional, ¿no? MT menos 2, simplemente la alternativa E. Chicos, nada más eso es todo respecto de esta preguntita. Pregunta número 5, chicos. Mira, 20. Si P es igual, perdón, si P más alfa V cuadrado más beta H tercios es igual a K, ¿no? Es dimensionalmente correcto. O sea, si esto que está aquí es dimensionalmente correcto, la pregunta dice, haya alfa entre beta.
donde P es presión, V velocidad, H altura. Ujú. Bien. Por favor, mucha atención aquí con lo que voy a anotar. Esto es conocido como el principio de homogeneidad. ¿Qué dice el principio de homogeneidad? Que si tú tienes, por ejemplo, ¿no? Una magnitud A, ¿no? Más una magnitud B, y esto te da una magnitud C, ¿no? ¿Qué significa esto? Que dimensionalmente para que sea posible esto, ¿no? Para que A más B te dé un C, lo único que podría pasar o lo que tiene que pasar es que A, o sea, la fórmula dimensional de A, o mejor dicho, la magnitud A, la magnitud B y la magnitud C sean exactamente iguales. ¿Eso a qué se refiere? Pues pon mucha atención. O sea, si digamos A es área, ¿no? Esto tiene que ser área y C tiene que ser área. Área más área me da área. Si esto fuera, no sé, energía, esto tiene que ser energía, porque energía más energía me daría energía. Yo no puedo sumar área más energía, no se puede, ¿no? No se puede, dimensionalmente no sería correcto. Entonces, esto mismo, este mismo principio de homogeneidad lo vamos a aplicar nosotros a nuestro ejercicio, ¿ya? Lo vamos a aplicar, recuerda, ese es el principio de homogeneidad. Entonces, lo que se debe cumplir aquí en mi problemita es que la fórmula dimensional de P es exactamente igual a la fórmula dimensional de alfa V cuadrado. Y esto a su vez es igual a la fórmula dimensional de beta H tercios, ¿no? Así. No te olvides, alumno, también una notita por acá. La fórmula dimensional de un número, de una constante, ¿sí? Siempre es 1. No te olvides. Ya, no es 0, ¿no? Fórmula dimensional de un número es 1. Entonces, ya, no te olvides de eso, que en un momento lo vamos a usar. Entonces, yo voy a trabajar primero esta parte que está aquí. Esto y esto. Lo voy a igualar, ¿sí? Ambos. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que P es igual a alfa V cuadrado. Pero como yo quiero alfa, despejo alfa. Alfa sería P sobre V cuadrado. Así. ¿Quién es P? Presión. Fórmula dimensional de la presión, ¿no? Aquí abajito, ¿no? La fórmula dimensional de alfa sería la fórmula dimensional de la presión. La presión es M, L menos 1, T menos 2. Dividido entre V cuadrado. Velocidad. No sé si se acuerdan, chicos, la fórmula dimensional de la velocidad. ¿Cuál será? ¿Saben? ¿No saben? ¿Sí? LT menos 1. LT menos 1. Pero ojo, es la velocidad al cuadrado. Entonces, al cuadrado, L cuadrado, T menos 2. Ya, y ahora, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Ya, pues, T menos 2 con T menos 2 se va, el L cuadrado sube como L menos 2 y me quedaría ML menos 3. Y de esta manera he hallado el alfa. Esto es alfa. ¿Y cómo hallo el beta, profesor? Bueno, hay que seguir, bueno. Esa sería una manera de hallarlo, que ya he visto por aquí otra, por si acaso. Pero bueno, ya, sigamos. Ahora, mira, yo voy a igualar todo esto, lo igualo a todo esto, ¿sí? Fórmula dimensional de P se supone que tiene que ser igual a que a la fórmula dimensional de BH tercios. Así, ¿no? Y como 3 es un número, fórmula dimensional de un número, sale 1, ¿no? O sea, esto en realidad es como si fuera 1. O sea, la fórmula dimensional de P sería igual a la fórmula dimensional de BH. Y como a ti te piden H, no, o perdón, beta, ¿no? Beta es acá. Entonces, esto te va a quedar así. Que beta es igual a la fórmula dimensional de P entre la fórmula dimensional de H. ¿Cuál es la fórmula dimensional de P? ¿Qué cosa es P? Tengo que preguntarme. ¿P es presión, profesor? Ah, como es presión, sería ML menos 1, ¿no? T menos 2. Vamos a ponerlo bien el menos 1, ¿ya? Está medio raro ahí. T menos 2.
Dividido entre h. ¿Qué es h, profesor? Ah, ya h es altura, L. Pues, ¿no? Entonces, eso se escribiría así. Como m, L menos 2, T menos 2. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que me piden? Lo que me piden en este ejercicio es que yo determine, ¿no? Que yo determine alfa entre beta. ¿Cuánto vale alfa, profesor? Ahí está alfa, ¿no? Ya lo encontramos. Alfa era ml menos 3. ml menos 3. Todo esto va dividido entre ml cuadrado t menos 2. M con M se va. Este L cuadrado. ¿Qué pasa con el L cuadrado, chicos? Profe, ¿el 2 no era negativo? En ML menos 2. Sí, sí. Gracias. Y el menos 2 subiría como más 2, ¿no? Quedaría L a la menos 1, entonces. El T menos 2 sube como T cuadrado. Y esta sería la respuesta, ¿no? L menos 1 T cuadrado alternativa E, ¿no? Y con esta preguntita, chicos, damos por terminada la clase de física.